8 en punto de la mañana, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 de tu dial. Estamos ya con un invitado de lujo, Javier Pacheco, doctor, ex procurador del Estado. Muy buenos días, bienvenido a altavoz en Radio Vital. Muy buenos días, señor Ceballos, señor Aarón. Bienvenido. Un saludo a su audiencia y encantado y a la orden para responder a sus preguntas. Sí, yo quería comenzar sobre su paso por la Procuraduría. Usted, porque yo he seguido su accionar, su actuar en esta importante instancia, siempre estuvo donde tenía que estar, ¿no? En la denuncia sobre corrupción ante diferentes funcionarios, pero fue sacado porque María Caguajulca, quien la nombró Pedro Castillo y luego la defenestró, ganó un amparo, ganó una acción en el Poder Judicial. ¿Considera que fue abusiva su salida de... Bueno, usted renunció, pero estaba medrando contra su carrera, que tanto ya ha conseguido, ¿no? Bueno, ante todo, gracias por la calificación respecto de la oportunidad de mi actuación como funcionario público. Yo vengo de iniciar esta labor de la defensa jurídica del Estado en la Procuraduría 2 del caso Fujimori, como un abogado senior, y luego me tocó ser Procurador General del Estado. Efectivamente, yo renuncio y las razones por mi renuncia están en mi carta, las cuales se señalan que, siendo la máxima autoridad de la entidad, uno tenía que dar muestras de desprendimiento, porque primero está la institución. No las personas, sí. Y para mí, ya a ese nivel de este golpe que da esa sala del Poder Judicial, porque es un golpe que le dan a la Procuraduría al dejar al titular afuera en un proceso constitucionalmente viable, es que yo decido renunciar porque no se podía exponer a la institución a un descrédito y a una desorganización, y que me obliguen a mí a presentar un amparo cuando las reglas son claras. Y por eso es que yo emito la renuncia, y seguramente los responsables de esto, que son el Poder Judicial, porque este es un proceso que no ha acabado, es una medida cautelar que le han otorgado a la señora Caguajulca, ¿no? Se verá en el Poder Judicial. E incluso usted le culparon de ocultar información, de borrar información de la computadora, y eso no es absurdo, ¿no? Para nada, porque en principio, hoy día en una gestión moderna, existe una nube, ¿no? Todo se trabaja en un sistema, y mi gestión ha implementado varios sistemas. Entonces, lo que yo hice es, y eso está, ni siquiera yo borro la información, pido que se retiren mis cuentas personales de Gmail, mis cuentas de banco y las cuentas de los códigos de pago de los colegios de mis hijos. No se ha cautelado, no se ha vulnerado, no se ha, dañado algún sistema del Estado. Todo lo contrario, todo está en el sistema y está en la entrega de cargo que se hizo. Uh-huh. Mucho se habla también de que la Procuraduría, a ser el titular de la entidad designada por el mismo presidente, por el mismo ejecutivo, está a las órdenes del mandatario de turno. ¿Usted lo sintió así? ¿Estuvo combinado por la presidenta Dina Boluarte en un momento? Jamás. Tanto es así que en este gobierno, ¿no? La última denuncia que realicé fue contra el ministro vigente Rómulo Mucho, por un tema que se presentó, ¿no? O sea, nunca mi autonomía fue coactada o limitada. A mí se me designó dentro de un proceso conforme lo establece la ley, y nunca me sentí como un funcionario al servicio de otro funcionario. Todo lo contrario, ejercí plenamente mis funciones al mando de un equipo que tiene que ver algo muy importante en el país. ¿Cuál es? Porque nadie entiende qué cosa es defensa jurídica del Estado. ¿Qué hace el procurador? Y lo que hace un procurador es, en resumidas cuentas, defender el bolsillo del país. Porque el procurador lo que hace es defender los intereses del Estado. Y es lo que hemos hecho en todo este tiempo, y claro, de conductas delictivas que afectan y perjudican al país. Porque el persecutor del delito es el Ministerio Público. A diferencia de su antecesor, que no contaba con ningún tipo de experiencia para el cargo, y fue permisivo con Odebrecht, digamos. Ah, sí. Pero ese es un tema que está, digamos, en competencias de procuradurías especializadas o ad hoc que tienen que ver eso. Pero la permisividad o no seguramente le da a la justicia
dará cuenta de ello. Okay. Bienvenido nuevamente, doctor César Javier Pacheco, ex procurador del Estado. Hablemos un poquito de este tema sobre la ley de delito de lesa humanidad. Sabemos que ya están haciendo cola varios integrantes del grupo Colina con la finalidad de beneficiarse de esta norma que fue dada en el Congreso y que va a pasar también al Tribunal Constitucional definitivamente para tomar una decisión. ¿Qué opina usted? Bueno, es un tema bien complicado, pero esto se da lamentablemente por omisiones realizadas en el Congreso. Nadie ha hecho un análisis respecto de, por ejemplo, cuando alguien se pregunta qué cosa es un delito de lesa humanidad. ¿Dónde está regulado en el país? Y claro, el marco legal es importante. ¿Por qué? Porque tiene que haber predictibilidad, tiene que haber seguridad jurídica, pero además de eso se tiene que respetar el principio de legalidad respecto de lo que mencionan que es el jus cogens, ¿no? O simple y sencillamente la imperatividad de la norma típica, escrita, que establece qué cosa es el delito. Cuando nosotros hablamos de forma, digamos, o de oídas que varios se van a beneficiar, la pregunta es, pues, ¿cuántos están imputados por lesa humanidad? ¿Cuál es ese delito? Entonces, yo les voy a aquí explicar hoy día cuál es esta ruta. Esperemos que digamos, pueda ser didáctico, pero el Código Penal es un código del año 1984, que a la fecha tiene muchas deficiencias. En el año 2000, el presidente Valentín Paniagua emitió la ley 27424, y la ley 27424 crea la Comisión Revisora del Código Penal, y esta norma tenía dos finalidades. La primera es corregir los errores ya por el desuso o el avance del tiempo respecto de algunos tipos penales que se habían sobreregulado y que, claro, daban, por ejemplo, delitos más graves, ponían penas mucho más graves a delitos que no afectaban la vida, y había que corregir esa técnica legislativa. Pero lo otro más importante era adecuar el Estatuto de Roma como un libro tercero. Y efectivamente se crea la comisión, se emite y se trabaja el libro tercero del Estatuto de Roma. En el 2002. Mediante esta ley. Y ese Estatuto de Roma está en el Congreso. Está durmiendo el sueño de los justos, lamentablemente, y creo que para poder definir cualquier posición debieron de publicar el Estatuto de Roma e incorporar con todas las correcciones del Código Penal. Sin embargo, eso no se ha hecho aún, y este es un sueño de los justos. En esa época, el año 2006, que ya se acabó este anteproyecto, le dieron prioridad a la ley del Canillita que a corregir el Código Penal, en esa época. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, no? Que una vez que el Congreso desarrolle y aplique el mandato supranacional, porque pues, todos estamos dentro de un bloque constitucional y estamos obligados a cumplir las normas internacionales, pero la obligación, ¿cuál es? Adecuarlas a nuestra legislación interna. ¿Y qué quiere decir? Que justamente se va a tipificar los delitos de lesa humanidad, se va a colocar la cantidad de penas por cada delito, y de acuerdo a eso, pues, empezarán las cuentas dentro de las reglas establecidas de la prescripción. Y dentro de eso, claramente se establecerá la fecha de partida o no. Pero eso no existe. Hoy no, porque no tenemos adecuado el Estatuto de Roma a nuestra norma interna. Solo tenemos esta norma, que yo la considero que es una sobreregulación, que ya ha sido regulado por el Tribunal Constitucional respecto de la prescripción de nulidad, que coloca una fecha. Pero al final viene también el otro lado. Hoy día tenemos un comunicado del Ministerio Público que va a interponer una acción de inconstitucionalidad, porque esto afectaría y sería una norma que beneficiaría a algunas personas. Pero la pregunta es, la regulación y la justicia no está en función a personas. La pregunta es, ¿alguien se ha preguntado cuál es la edad que tienen estas personas que aparentemente se beneficiarían y que ni siquiera se sabe si están imputadas o no por lesa humanidad? Y lo otro, que es una pregunta importante, ¿no? ¿Puede haber una persecución eterna? ¿Uno puede estar perseguido toda su vida? Entonces hay límites. No puede haber porque ni siquiera está configurado qué cosa es lesa humanidad en el país. Más aún, exacto, más aún cuando acá no existe la cadena perpetua, la pena de cadena perpetua, ¿no? Todas las penas
tendrán un máximo de duración de 25 años. Doctor, una consulta. ¿Usted cree que estos convenios, tratados, obligarían al país a reconocer la lesa humanidad en estos casos de lo que estamos hablando? Hoy en un mundo globalizado se tiene que reconocer. Se tiene que cumplir. Por también. supuesto, se tiene que cumplir. Pero ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es que a nivel del Congreso se tiene que corregir, se tiene que adecuar el Estatuto de Roma e incorporarlo legalmente. Y tiene que incorporarse como un libro tercero. Si no se hace así, lamentablemente estamos hablando de regulaciones o sobre regulaciones que ya han sido, digamos, vistas por el Tribunal Constitucional y que en todo caso la labor respecto de si se aplica o no se aplica tendrá que ser establecida por un juez. Control difuso. Así es, por un juez. A propósito de eso, justamente la Junta de Fiscales Supremos, usted lo ha señalado, ha emitido un comunicado. Además de reafirmar la defensa de la legalidad y los derechos humanos en el país, han anunciado que van a interponer justamente esta demanda de inconstitucionalidad en contra de esa ley 32107 que obviamente el Ejecutivo no la observó. Parece que ha habido discrepancias al interior precisamente del Consejo de Ministros al respecto y justamente precisa esa aplicación y alcance del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. ¿De qué estamos hablando, doctor? Más que las observaciones al Ejecutivo, a ver, se emitan o no informes directos, finalmente son posiciones. Puede o no, dentro del Ministerio de Justicia, estar o no de acuerdo, pero al final cuando se emite una norma con todos los informes técnicos, es legal. Son informes que no son vinculantes. Y al final se entiende que aquí, dentro de la línea garantista de esta nueva tendencia, lo que se ha pretendido es colocar una fecha. Pero como repito, dependerá esto de cada magistrado y de cada caso en concreto y de cada imputación y de la gravedad de los hechos que se investiguen en cada caso. Y hoy día la responsabilidad la tiene el Poder Judicial. Las entidades supranacionales están viendo esto con mucha preocupación. Obviamente la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado y de alguna manera ha buscado que se frene esto, su aprobación en el Congreso. Hay quienes dicen que hay injerencia internacional al respecto. Sin embargo, las familias de estas personas que han sido lamentablemente ejecutadas en sus momentos, presuntamente ejecutadas en su momento, obviamente están demandando justicia. ¿Cómo quedamos como país frente a estas situaciones que obviamente nos hacen ver como si fuésemos un país donde no se respetan los derechos humanos? Eso no es correcto. Esa es una percepción respecto de ciertas personas que tienen intereses, ¿no? Pero lo correcto, ¿qué cosa es? Que el país hoy día, como es funcionario, cumple las resoluciones emitidas por los órganos internos legitimados para ello. Cuando se dice que no se pretende cumplir las normas, yo pregunto, o sea, y es el caso mío. Yo he hecho caso a una resolución emitida por el Poder Judicial, por más ilegal que la considere. Miren ustedes, ¿no? Y adicionalmente, yo he puesto a mi cargo a disposición. Y así como se ha venido haciendo en el cumplimiento de las disposiciones de los órganos legitimados para ello, simple y sencillamente se cumplen las normas. Entonces, la Corte Interamericana lo primero que tiene que ver es respetar la autonomía del país. Y si acá, a diferencia de Venezuela u otro país, ¿no? Y perdón la comparación, habrá que establecer, ¿no? ¿En qué estamos incumpliendo? No, y tanto le hemos hecho caso que no podemos sentenciar a los terroristas por cadena perpetua. Tuvimos que bajarla a la máxima 25 años, ¿no? Correcto. Y se cumple. Entonces, y hoy día, digamos, serán afirmaciones de personas que quizás no conocen la realidad de nuestro país y que acá hoy vivimos en un pleno Estado de Derecho. Doctor, hablamos de que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor en el ordenamiento jurídico peruano el 2002 y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de lesa humanidad el 9 de noviembre de 2003. ¿Puede haber retroactividad como actualmente viene ocurriendo? Ese es un elemento muy importante, ¿no? A tomar en cuenta, porque la retroactividad, constitucionalmente hablando y conforme a las normas vigentes,
solo se aplica siempre y cuando sea lo más favorable al reo. Ujú. Y ese es un derecho positivo en adelante. Cuando se regula en positivo y siempre en mejor de la persona. Es lo que se dice, ¿no? Nunca en negativo, nunca en contra de. Entonces la Pero ahora pregunta... se viene aplicando en contra de. Por eso, la pregunta es, quien lo tenga que aplicar, un juez, tiene que respetar el bloque constitucional donde ya están ya acuñadas garantías a la persona humana, derechos que goza, ¿no? Por el hecho de que esta constitución está vigente. La pregunta es, ¿la retroactividad en el país existe siempre y cuando sea aplicable en lo penal y sea para lo más favorable al reo? La pregunta se tendrá que ver en su momento si los jueces aplican o no. Por eso es que esta es una discusión que antes de ver un tema político o algún sesgo, tendría que verse la técnica legislativa y las ausencias que todavía quedan. Ujú. Y yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es regular, adecuar e instalar como se tiene que hacer el libro tercero de los delitos de lesa humanidad que están regulados en el Estatuto de Roma y que está en el Congreso durmiendo el sueño de los justos. Pero esta norma acaso no es reiterativa. Si ya con lo que le he señalado, ¿por qué tendría que... ¿Esta norma acaso no le parece reiterativa a usted? Esta de acá es que... La que se ha aprobado en el Congreso. Está claro, o sea, la pregunta es, ¿se podrá aplicar? Porque acá están poniendo una fecha. Ujú. La pregunta es, y cualquiera que pueda decir, ¿no? ¿Y cómo tú me estás aplicando una ley violando un derecho constitucional? En penal me aplicas lo más favorable al reo, ¿no? Retroactivamente. En este caso, por ejemplo, ambos poderes del Estado, Ejecutivo y Congreso, están recurriendo al Tribunal Constitucional para que despeje la polémica sobre la aplicación de la ley al amparo, del cual justamente los integrantes del Grupo Colina, por ejemplo, Nelson Carvajal García, Carlos Pichilingüe Guevara, Julio Chucky Aguirre, ya han tramitado ante la Corte Superior de Justicia un pedido de prescripción de la acción penal en su contra por delito de homicidio calificado y asesinato. Lo mismo ha hecho el abogado del ahora indultado Alberto Fujimori, es presidente de la República. Respecto de, como usted ha señalado, están denunciados por delitos de homicidio. Eso le iba a decir. ¿Eso es Así lesa humanidad? así O es. sea, ¿Es lesa humanidad? por eso, nadie ha señalado en aplicación digamos, del jus cogens o Así del es. mandato imperativo, ¿qué cosa es un delito de lesa humanidad? Y un delito de lesa humanidad, y se los voy a señalar, es la eliminación sistemática. O sea, se coloca otro tipo de verbos distintos a un delito común, Así es. ¿no? Entonces, en aplicación de la tipicidad, ¿cómo yo puedo decir, te voy a denunciar por homicidio calificado y te voy a acusar por homicidio calificado, pero estás en el contexto de lesa humanidad? ¿Cuál es ese límite? El derecho a la defensa que pueda tener cualquiera, y eso tendrá que ver cada magistrado que tenga que resolver el pedido. Porque el fiscal finalmente va a imputar, va a acusar, y él tendrá que garantizar que su plazo, porque yo también en alguna etapa mía fui fiscal, cuidar mi plazo. Y claro, si le tengo que poner lo más grave para que me den, digamos... Más tiempo para investigar. Exacto, Ujú. no, lo voy a hacer. Pero esa es una, digamos, técnica dentro de nuestro sistema colapsado penal hoy día, ¿no? Pero lamentablemente, miren ustedes a lo que se reduce. Ustedes lo han dicho. ¿Qué podemos entender por lesa humanidad? Digamos, una política de exterminio como la que existió en Alemania. Exacto. Sí. ¿Los O sea, senderistas y no se cometieron entiende. lesa humanidad? ¿Delitos de lesa humanidad? ¿Ah? ¿Los terroristas sí cometieron delitos de lesa humanidad o no? Lucas Gersi me dice que no, por ejemplo. Digamos que respecto de los terroristas, ellos tenían no tenían el aparato del Estado para poder ejecutar esas políticas, ¿no? De exterminio. Por eso hablan de eliminación selectiva, pero finalmente entrar a un tema de análisis del Estatuto de Roma, ese rol está en el Congreso. Y hoy tienen que el Congreso, este libro que está saliendo a la palestra, colocarlo en vitrina, hacer que todos los juristas opinen, en el Congreso se ponga, y de una vez se ponga en vigencia, Ujú. ¿no? De ser el caso. Y el caso, por ejemplo, la Cantuta, Barrios Altos, esto califica como lesa humanidad. Obviamente han sido sancionados estas personas comprometidas. ¿Eso no se configura dentro del marco jurídico como lesa humanidad? A ver, por eso nuevamente, ¿no? Para que una persona sea sentenciada
por homicidio, el Código Penal señala el delito el que mata a otra persona será sentenciado con pena privativa de libertad de tantos años. Para que uno sea sentenciado por el delito de lesa humanidad, tiene que haber un artículo en el Código Penal que diga, este es el delito de lesa humanidad, Esta es su pena. esta es su pena y este es. Entonces, tenemos esa ausencia. Entonces, espero haber respondido su pregunta. Sí, claro. O sea, no se puede, porque lamentablemente aún falta regular este tema que es tan importante. Y esto, además, está en el Congreso. Ya hay varias comisiones revisoras que se han dado. La primera fue liderada por el congresista Chamorro. Continuó el congresista Pacheco, la continuó el congresista Mulder, se acabó esa comisión y luego fue retomada por el congresista Torres Caro, cuando fueron congresistas. Miren, imagínense de cuántos años estamos hablando y a la fecha el proyecto se quedó ahí y no se ha sacado adelante un documento tan importante. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo en todo caso subsanar este vacío existente en la legislación peruana? ¿Qué propone usted? Lo primero es, se tienen que sentar en el Congreso, en una comisión técnica, que es esta revisora del Código Penal creada por la ley 27421 y posteriormente fue derogada por otra, no recuerdo, pero esta fue el origen. ¿Y qué hacer? Emitir las correcciones del código e instaurar el tercer libro y hacerlo vigente, porque la obligación de la norma supranacional establece que uno tiene que adecuar a sus normas internas para que se pueda hacer viable. Y yo creo que una vez que adecuemos y establezcamos bien cuál es el principio de, digamos, de tipicidad que tiene que regularse acá, ¿no? Por cada hecho o por cada conducta que esté considerada dentro de lesa humanidad, ya lo demás seguramente va a fluir. De acuerdo. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Un gusto, gracias. 8:24 de la mañana, estamos en Altavoz en Radio Vital 91.fm de tu dial. Estamos conversando con Javier Pacheco, doctor, ex procurador del Estado, justamente conversando sobre estas situaciones jurídicas que implican la norma de la que estamos comentando. Aarón Salomón. Doctor, otra norma que se viene cuestionando es la del crimen organizado. Principalmente, yo considero que no se puede tipificar como crimen organizado a simplemente a 3 personas que se juntan y cometen un delito. Tiene que haber una estructura, cada una con funciones determinadas, y eso es lo que dice la norma. Pero la norma a su vez señala el apartado donde se refiere a allanamientos, que se prácticamente da aviso al delincuente, al investigado, al imputado, y se pide que esté presente su defensa. ¿Usted qué opina sobre esto? Estamos hoy día con nosotros como país, y esta es una opinión personal, enfrentando este fenómeno de la criminalidad organizada, que está vinculada a actos de corrupción, que está vinculada a lavado de activos, que está vinculada a trata de personas, que está vinculada a los demás fenómenos, y que lamentablemente se han dado como consecuencia de influencias externas, ¿no? Entonces, estamos aquí ante una antinomia de derechos respecto de la investigación que tiene que hacer un fiscal y por supuesto que el fiscal tiene que ser muy prolijo, tiene que tener un alto estándar dentro de su investigación, pero también tiene que dar una respuesta para que garantice la tranquilidad y la seguridad en el país, porque hoy día, cuando uno sale de su hogar, espera volver y no chocarse con un acto criminal que pueda tener consecuencias irreparables. Entonces, partiendo desde ese contexto, por supuesto que se necesita una respuesta dura, determinante para enfrentar estos fenómenos. Sin embargo, tiene que haber cierto tipo de garantías, porque tampoco uno puede ir y poner una foto y hacer 4 cosas más y decir ya estás en un contexto de organización criminal. Digamos, el caso más emblemático es el de PPK, ¿no? Sale su secretario y su chofer. Así es, ¿no? Entonces, bajo esa línea, que cuando uno coloca la imputación, estas investigaciones tienen que tener un alto estándar que establezca un periodo de investigación. Por ejemplo, cuando uno investiga una organización criminal, tiene que haber escuchas, elementos de convicción, tiene que haber pruebas a un nivel requerido que
acrediten que ha habido una organización criminal. No puedo yo solamente presumir y decir, sí, pues, porque me caes mal y porque estás ahí, acá podríamos estar en un contexto de organización criminal y te meto tu denuncia y que se investigue y luego agarro y te proceso y al final las investigaciones duran años y no tenemos resultado y estamos bajo el membrete de una organización criminal. Y eso es porque a partir de ese membrete se puede investigar 36 meses, ¿no? Exacto. Y ampliables. Y podemos estar en una investigación que dura hasta 10 años. Y puedes pedir también 36 meses de prisión preventiva. Detenciones preliminares, detenciones preventivas, para garantizar tus pruebas, ¿no? Ni siquiera por un tema de responsabilidad. Y hoy, lamentablemente, las prisiones preventivas son sentencias, pareciera que fueran sentencias anticipadas, ¿no? Que no buscan la finalidad para la cual se les creó. ¿Qué cosa es? Garantizar las pruebas, el no entorpecimiento de la investigación, sino ya es una sanción anticipada, ¿no? Y eso, digamos, tendría que tener un mayor estándar y claro, ya se ha regulado. Sin embargo, hoy día tampoco se le puede limitar la capacidad de investigación a los fiscales. Sin embargo, ellos tienen que ser mucho más prolíficos, tienen que tener un mayor estándar, pero también tiene que haber mayor inversión. No puede ser posible que un fiscal esté llevando 120 carpetas en cualquier línea, ¿no? Casos de corrupción, casos de organización criminal. Este código es muy caro, exige la participación, es muy rápido, es muy efectivo cuando se tiene todos los elementos, me refiero al Código Procesal Penal, ¿no? Sin embargo, un fiscal no debería llevar tanta carga. Un caso se podría acabar en 3-4 meses, sí, pues, pero tienes que tener todo un equipo y este equipo tendría que tener todos los insumos necesarios, la capacitación para poder enfrentar e investigar y llegar rápidamente a qué pasó en la investigación. Sin embargo, hoy día lo que vemos es que el Ministerio Público está sobredimensionado y tiene demasiada carga. Y yo creo que tendría que, por parte del Ejecutivo, existir una inversión mayor, una capacitación también y una reforma del sistema de justicia, sobre todo a nivel de los fiscales, porque hoy nuestra, investigaciones dentro de este sistema adversarial, ¿no? Está en manos del Ministerio Público. Y en cuanto al allanamiento, estas críticas al allanamiento, porque se pide ahora que los investigados, los que van a ser, los que están allanados, tengan un abogado. Si no tiene un abogado, se le da un abogado de oficio. ¿No se le quita el factor sorpresa? Es que el allanamiento es el allanamiento y el allanamiento tiene sus reglas. Cuando uno nuevamente está regulando, yo creo que aquí lo que estaría haciendo es una protección. Tiene que tener sorpresa, por supuesto. Y el fiscal tiene que ir y tiene que motivar por qué va a allanar. ¿Y cuál es el primer requerimiento? He tratado de obtener las pruebas y tengo oposición. Señor juez, la pedí una, la pedí 2 veces, me están impidiendo obtener la investigación o lamentablemente esta es una investigación reservada, tengo estos elementos, necesito acreditar en el factor sorpresa, lo pido. Pero hay que saber, digamos, hacer la petición al juez y el juez tiene que asumir la responsabilidad de otorgar. Hoy día colocarle y decirle, tienes que estar con tu abogado, tienes que estar con, los medios de defensa, igual el fiscal le va a decir a la persona intervenida, usted tiene derecho, llame a su abogado y en ese momento llamarán. Pero tiene que cautelarse las pruebas, porque no se olvide que aquí no se está, afectando a una persona a efectos de disminuirla, ¿no? Menoscabarla. Lo que se está haciendo en esa línea que tiene el Ministerio Público es acopiar elementos de convicción que van a servir de prueba para que acrediten su teoría del caso. Y desde esa perspectiva es que se tiene que observar esto. Claro, pero tampoco se puede llevar a cabo allanamientos luego de varios meses, porque si no, no pierdes factor sorpresa, ¿no? Eso ya va de la línea. No tiene sentido, o años, ¿no? Exacto, va de la línea conjuntamente con que cada juez que otorga la medida tiene que ver la oportunidad. De acuerdo. Y hay reglas, ¿no? ¿Y usted cree que en países vecinos, en otras legislaciones, existe esta figura de avisarle, en este caso al investigado, de que tiene que estar su abogado al momento del allanamiento? No existe, creo yo, ¿no? Acabo de estar hace unos meses en Chile, ¿no? Todavía cuando era procurador general, en una reunión de procuradores generales y en una conversación con mis pares,
me decían, lo que pasa en tu país no pasa acá. Por ejemplo, miren ustedes, ¿no? Acá hemos tenido el caso Lavajato, el caso Cuellos Blancos, y en Chile hemos tenido el caso de Hermosilla. Hermosilla fue un abogado que se le detectaron audios donde claramente él se denotaba que ganaba sus casos previo pago de comisiones a los miembros del tribunal. Y eso es un escándalo en Chile. No ha habido allanamientos, no ha habido ningún tipo, digamos, de medida tan coercitiva como las que hemos tenido acá. Sin embargo, el proceso está en giro, el abogado que tuvo las medidas está en libertad, ¿no? Y claro, se le allanó dentro de las garantías dentro de esta regulación en Chile, ¿no? Que es un escándalo allá, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿nosotros nos hemos vuelto más eficientes? Sí, pues, porque hemos enfrentado varios fenómenos de corrupción denominados desde el caso Fujimori, los Cuellos Blancos, el caso Lavajato, ¿no? Los Waikis, ¿no? Etcétera. Pero hoy, digamos que tenemos una fiscalía más preparada dentro de esa línea de los fiscales para enfrentar estos fenómenos, sí. Pero lo que no se puede, digamos, es entorpecer el accionar de los fiscales. Definitivamente. Entonces, con respecto al caso Lavajato, no tenemos ninguna sentencia. Eso genera sensación de impunidad, ¿no? Lamentablemente, hoy día en el Perú, usted cuando le comenté esto, ¿no? y estuve como funcionario, porque yo he sido procurador anticorrupción, ¿no? Teníamos casos de Fujimori y Montesinos, de corrupción, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hemos hecho a nivel del sistema de justicia para que un caso tenga que durar 20 años? ¿No? Estos casos de la oprobiosa década de los 90, hoy todavía se están ventilando en juicio. Y la pregunta también es, ¿no? O sea, como país, dentro de un sistema de justicia, ¿qué hemos hecho para permitir que estos casos duren tantos años? Lo que se ha debido hacer, creo yo, es ahí tener reglas claras, dotar a la Fiscalía, que tiene la carga de la prueba y tiene la responsabilidad, y el Poder Judicial, de que estos casos se resuelvan oportunamente y no estemos hablando de casos de hace tantos años. Y esperemos que en el caso Lavajato, ¿no? Tenga una solución pronto. ¿Usted cree que esto pasa por mayor presupuesto para el Ministerio Público? Sí, Definitivamente sí, ya sí, en este mes, y tiene que aprobarse el último día de noviembre, el presupuesto público para el año fiscal 2025. Sí. Entonces, allí de alguna manera también se ha cuestionado que el Ejecutivo actual haya de alguna manera mezquinado, entre comillas, la entrega de presupuesto para mayor investigación de casos de corrupción. Dependerá de qué cosas se necesita, pero yo voy a hacer un comparativo, ¿no? Respecto de lo que conozco. No sé cuánto es el presupuesto del Ministerio Público, pero sé que no es suficiente porque es un espejo el que tenemos. Pero, por ejemplo, miren ustedes, ¿no? En Chile, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado tiene un presupuesto de $30 millones al año y solamente se utiliza en gastos de sostenibilidad e inversión con menos facultades que la Procuraduría General, y son $30 millones que sirven para sostener a 450 personas. El presupuesto de la Procuraduría General hoy día llega a 60 millones, ¿no? de soles, que es la mitad de los $30 millones de dólares que le menciono, y lamentablemente este presupuesto no alcanza para sostener a casi 1.000 personas que ejercen la defensa jurídica con más competencias a nivel nacional. Y la pregunta es, ¿cuál es el costo-beneficio? Como repito, aquí se garantiza el bolsillo del país. Si es que hago esta comparación a nivel de lo que es el costo-beneficio de la inversión en un sistema, ¿no? Imagínense algo que es invaluable, que es la persecución del delito. Y ahí tendría que hacerse un dimensionamiento de caso a caso, ¿no? ¿Cuál es la carga que tiene el Ministerio Público y por caso cuánto invierte? ¿Y qué fiscales están capacitados y el tiempo que tiene que tener para llegar a resolver el caso? Entonces ahí es importante qué cosa. Lamentablemente, o sea, sí pues, ¿no? Si queremos tener paz social, tenemos que invertir en justicia.
Usted habla de fiscal capacitado. Si quiero referirme a Domingo Pérez, quien no pudo aprobar para ser juez, ¿es un fiscal capacitado para llevar a cabo un proceso tan complicado como el caso Cócteles? Digamos que Se abstiene. es que no podría, no sería correcto que yo califique a un fiscal, ¿no? Respecto de sus capacidades o no, porque finalmente un examen es una cosa y sus acciones son otras. ¿Cómo califica el éxito de un fiscal con la sentencia lograda? Es que la misma ley establece cuáles son las calificaciones de un fiscal, y el código, el nuevo Código Procesal Penal, establece que los éxitos que tiene el fiscal se dan a través de sentencias, ¿no? Y yo, independientemente de este caso, No, independientemente. lo que tengo que decir, por ejemplo, ¿no? Cuando me ha tocado como procurador anticorrupción interactuar con el fiscal, sí han habido victorias en el sistema anticorrupción, ¿no? Como el caso de Rómulo León, el caso del Business Track y otros temas, ¿no? Incluso digamos, bajo esa línea. Sin embargo, va a depender de la complejidad del caso en concreto, ¿no? Y digamos, decir si es bueno o es malo, al final esa calificación estará supeditada a la opinión pública y a la Junta Nacional de Justicia, quien evalúa su continuidad. Digamos, yo no podría, digamos... Lo que pasa es que no es normal que un juez te devuelva más de 10 veces, 13 veces la acusación. Eso devela mucho para mí. No conozco los detalles y no tendría por qué hacerlo respecto de una investigación reservada por competencias. Nosotros hemos cuidado mucho el no, digamos, mencionar o no pronunciarnos, sobre todo cuando teníamos o éramos funcionarios, respecto de investigaciones en giro a cargo de otros funcionarios, porque eso es, para nosotros, una inconducta funcional, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estas renuncias, entre comillas, en mancha, en la Procuraduría General del Estado, donde usted estaba en ese momento, se le acusó en todo caso de haber generado un desmantelamiento de la Procuraduría. ¿Cómo quedó el caso? ¿Qué ha pasado? ¿Usted está investigado? ¿Qué está sucediendo al respecto? Nunca, y rechazo en todos sus extremos algún tipo de esta prensa, digamos, sensacionalista o puesta al servicio de algún interés, porque es lo que tengo que decir, ¿no? Que efectivamente fueron algunos medios que utilizaban esas calificaciones tan, digamos, desleales, ¿no? Como es el desmantelamiento y todo lo demás. Cuando un funcionario, un titular, llega a una entidad, tiene que designar a sus funcionarios de confianza. Y cuando yo llego a dirigir la Procuraduría General, encuentro demasiadas irregularidades que se puso de conocimiento a la Contraloría, que se había creado exprofesamente un equipo de altos funcionarios a cargo de ingenieros, de profesionales que no estaban calificados para ver casos de aforados, que es lo que se conoce como esta unidad de altos funcionarios. Y eso era algo ilegal. ¿Por qué? Porque la misma ley que crea la Procuraduría General del Estado establecía que quien tiene que ver los casos es el Procurador General. Y en mi caso, yo, viniendo de una línea que conocía la normatividad, no podía permitir delegar esa función a personas que no tenían el aforo, porque en mi condición de Procurador General yo tenía el aforo para poder denunciar aforados. Entonces encontramos que había una duplicidad de funciones, encontramos que había una planilla que se pagaba aproximadamente mensualmente de 200.000 soles a personas que no estaban calificadas para desarrollar esa labor. ¿Y qué hicimos? Lo que hicimos es que se haga todo conforme a ley. Si como consecuencia de ello rompimos el club de los amigos que había en la Procuraduría General generada por, digamos, mi antecesor, lamentablemente ese es un tema en el cual efectivamente pues los amigos generaron ese tipo de denuncias, ¿no? Pero finalmente yo no tengo por esas acciones de gestión interna ningún tipo de investigación abierta, y hoy día lo que hemos hecho, ¿qué cosa es? Hacer que la defensa jurídica a nivel de los aforados sea eficiente. Y en esa línea no hubo ningún tipo de ¿cómo se llama? De investigación, y hoy día espero que, digamos, esto continúe así. ¿Por qué? Porque quien tiene que ver esto no es una coordinación, es una dirección, que era la Dirección General de Aplicación Jurídico-Procesal, que es el que le da el soporte al Procurador General del Estado. ¿Cómo debería ser el actuar del Procurador General del Estado en función del gobierno de turno? Porque obviamente ahí viene la suspicacia
de alguna manera podría estar beneficiando algunas acciones posiblemente de corrupción del gobierno. Nuevamente, ¿no? Cualquier funcionario, el que sea, no puede estar supeditado a la actuación del gobernante de turno. Ni en un gobierno municipal, ni en un gobierno regional, ni en un ministerio, ni en ninguna entidad. El funcionario tiene que actuar conforme a ley. ¿Cómo asegurar eso realmente, que eso realmente ocurra? Es que justamente por eso está una Procuraduría General con un órgano que se encarga de hacer ese control, que es el órgano de control funcional, que establezca que los procuradores deben actuar conforme a sus funciones, en cumplimiento de la defensa de los intereses del Estado y no del gobernante de turno. ¿Cómo garantizar? Haciendo una designación idónea de cada uno de los procuradores a nivel nacional. Hay una brecha muy grande. Yo la dejé, esta brecha, cuando asumo el cargo, no se sabía cuántos procuradores había. Claro. Y lamentablemente en los 5 meses que estuve con Procurador llegamos a determinar la brecha, que era aproximadamente algo de, se necesitan aproximadamente entre 3.000 procuradores a nivel nacional que hagan esta labor. ¿Y cuántos teníamos designados? Teníamos designados un promedio de 600. Y teníamos un montón de entidades que no le daban, digamos, la posibilidad de generar esta línea de, digamos, de servicio al Estado. Entonces, hay una brecha muy grande, se tiene que cumplir, sí, y claro, esto va a radicar en que se designe al funcionario idóneo, al funcionario correcto, que tenga la capacidad de repeler cualquier acto de corrupción, pero lo más importante, que cumpla con su deber como servidor y funcionario público. Doctor Javier Pacheco, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Radio Vital. Muchas gracias, por doctor. acompañarnos en el programa. Un placer para mí ha sido. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la entrevista al oficial mayor del Congreso, José Chevasco.